Apenas el fin de semana estábamos teniendo la visita de la presidenta, la tercera visita que tiene Michoacán, la presidenta CONA, Claudia Sheinbaum, aquí en nuestro estado, pero viene con a presentarnos, a traernos, a arrancar un programa de estufas de leña, estufas ecológicas de leña. ¿Cómo ves? Estas estufas, yo sé que ella habló desde que su tesis, que dijo que ella había visto cómo se hacían, que le gustaba la idea, porque pues era con realmente con pocos productos lo que podías construir una pequeña estufa de leña funcional y que era a bajo costo, ¿no? Pues ni tan bajo. A ver, por los precios que dieron. A ver, No hubo una equivocación ahí, yo de verdad lo deseo, güey. O sea, de verdad deseo que sea una porque si no, pues hay que equivocación. comprarles una de gas, ¿no? Porque si no, bueno, compramos una eléctrica en el Palacio de Hierro, se las llevamos, se las instalamos en la casa y nos sale más barato, ¿De ¿no? cuánto era la cantidad? 30,000 pesos. Una estufa de 30,000 pesos, ¿no? Pues eso Pero va está... a ser por el conocimiento ancestral, ¿no? Que se tiene en la A creación. ver, A lo mejor fíjate te que yo están he cobrando. tenido, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho este tema desde la Sedesol. Y creo que es un tema muy noble, es un tema necesario. O sea, creo que el razonamiento, la política es impecable, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, que lo que se venían viendo también los pisos firmes, pero además hay un esfuerzo sostenido del gobierno federal de casi 30 años de abatir los fogones de leña. Y los fogones de tres piedras que no tienen chimenea y que respiras el humo dentro de las cocinas. Pero hay ha sido un programa que ha tenido algunos éxitos muy pequeños y muchos retrocesos. Son programas que han sido muy fácilmente saqueados vía corrupción. Eh, Se han ensayado varias soluciones. Una de ellas es la construcción en sitio con estas técnicas de lodo y de piedra y que suena muy bonito, pero que en la práctica han probado ser muy ineficientes, porque además no todo el mundo lo sabe construir. Y quien los construye terminan muchos siendo poco funcionales, terminan siendo defectuosos, se destruyen fácilmente. Sí, tienen también muchos defectos. Se ha utilizado mucho un fogón de diferentes marcas, de diferentes proveedores, un fogón industrializado, que es mucho más barato. Ese fogón, incluso hoy, con los precios del acero post aranceles, yo no creo que lo consigas en más de 3,000 pesos. O sea, es un producto relativamente por eso no se económico. habrán equivocado en cuestión de Pues un cero. ojalá sea un cero y entonces no estamos ante 16,000 fogones, sino ante 165,000. Porque sí dijeron Dijeron 16,500. 16,500 millones para 16,500 fogones. Pues, ojalá que no sea así, pero bueno, si es así, pues algo está muy mal, algo está podrido en Dinamarca, ¿no? O sea, porque el fogón realmente, tú con 3,000 pesos, por supuesto que puedes instalar un fogón de acero en una vivienda que te cumple con el objetivo de la política pública que explicó la presidenta y que esa, insisto, es impecable. Y que es con tecnología mexicana, que es algo que hay patentes que han desarrollado ingenieros mexicanos que funcionan muy bien. Hay otras variantes de cerámica que son Pero, unos más caros, unos más baratos, sobre todo dependiendo de los pero no lo tamaños. ratificaron, la verdad, así lo Yo dejaron. no lo he visto rectificado. Yo lo he estado buscando porque, pues a mí es un tema, como yo he trabajado con él, que me rompió Que dijiste, el esquema. Dije, no, no puede ser. tanto cambiado. Tanto ha cambiado. Y también te preguntas si estás dispuesto a invertir una cantidad tan alta de dinero. Si dijeras, vamos a invertir 50 millones de pesos y con eso le vamos a dar fogones a una buena parte de los hogares de la meseta purépecha, porque además, a ver, a mí que me perdone el INEGI, pero aquí hay algo que no checa, porque los gobiernos federales, los últimos 4 o 5 gobiernos federales, tienen 30 años repartiendo fogones, de unos y de otros. O sea, que a estas alturas del partido no se haya avanzado nada, a mí la verdad es que no me lo pegan porque yo los he visto. O sea, no necesito que me lo platiquen. Yo he estado en casas donde hay fogones. Muchas veces la gente no los utiliza. Muchas veces el fogón no funcionó, salió mal, se agrietó, sobre todo los construidos. Pero al final
esto ha sido un ecosistema que ha crecido muchísimo y que tiene mucho tiempo. Entonces, decir que hoy no existe nada y que es una innovación y que es la primera vez y que, a ver, no es cierto. Cuando la doctora Sheinbaum iba a las comunidades de la meseta, seguramente ya empezaban a hacerse los primeros intentos de eh, acabar con los fogones de tres piedras sin chimenea, porque seguramente en ese tiempo ya se había detectado que estaban asociados con las enfermedades respiratorias de las mujeres indígenas. O sea, eso también, eso tiene más tiempo, eso tiene 50 años, ¿no? Entonces, sí me parece que aquí estamos ante una realidad en que no está perfectamente documentado el tamaño de la meta, ni lo que se pretende. Y además, ante los procesos de urbanización de las comunidades, incluso pequeñas, yo sí me pregunto si no debiéramos estar pensando en un esquema mucho más futurista. Es decir, a ver, hablemos de un proceso de transición energética. Tenemos un país que tiene 99.9% de cobertura de red eléctrica. ¿Por qué no empezamos a pensar en estufas de inducción? No, pues estás viendo que hay apagones. No, pero a ver, pues es que es cuestión de calibrarlo. Además, eso además nos permitiría reducir nuestra dependencia del gas LP, que es el más caro del mundo. El gas con el que cocinamos y nos bañamos los mexicanos es uno de los combustibles más caros del planeta. Entonces, y además más contaminantes. Entonces, yo sí me pregunto si no debiéramos estar ante una, o sea, esta política pública, Jairo, yo considero que es de carácter paliativo. Es decir, tengo una señora en una casa que quiere cocinar con leña culturalmente y entonces yo la convenzo de que le ponga una chimenea para que no se enferme. Es una política paliativa, es una política accesoria, pero ¿de verdad queremos que ese sea el eje de la política pública de uso de combustible doméstico? En un momento en que estamos enfrentando cambio climático, en un momento en que estamos enfrentando transiciones urbanas, en que estamos enfrentando transiciones incluso epidemiológicas. Pero ella es ambientalista, ¿no? Y científica. Yo soy abogado y entiendo estas cosas, o sea, tampoco es tan difícil. Este, pero, a ver, es una cuestión de método científico y es una cuestión de números, es una cuestión de diseño de política pública. Me parece que, como en otros muchos temas de la 4T, hay mucho de capricho, mucho de ocurrencia, mucho de, pues, esta romantización. O sea, no es mejor cocinar en una estufa de leña que en una estufa de inducción eléctrica. No importa de qué etnia seas, no importa tu mamá cómo hacía el chocolate. Es mejor tener tecnología real que aprovecha la energía al máximo a tener un esquema de sobrevivencia con un aditamento que no deja de ser un paliativo. Pues son muchas las preguntas por qué llegan a tener, por ejemplo, ese tipo de costos y es también necesario cuál es el nuevo censo que te indica que no tienen este tipo de estufas o que no están calentando en qué. Digo, porque creo que ya mucha gente, si los podemos saber, hay inclusive hasta tutoriales para hacer tipo de hornos y este tipo de estufas. Hay tutoriales, ahí están. Sí, sí, sí. O sea, y la gente, la verdad es que quien lo usa sabe ya cómo hacerlo, ¿eh? Y fíjate que ahí también, o sea, esto de los saberes ancestrales y la comunidad los va a hacer, yo te diría que es relativo, ¿eh? Es relativo, porque la mano de obra es costosa. Estás hablando de comunidades que luego tienen una enorme expulsión migratoria, que no hay mucha mano de obra disponible y que se vuelve complejo. Y sobre todo la producción en serie es muy compleja. Es decir, a lo mejor es muy fácil hacer uno. Cuando tienes que hacer 100 en fila, el problema ya no es la manufactura, el problema es la logística,
el traslado, el suministro de los materiales, el movimiento de los materiales y de las herramientas de ¿Cómo un se punto llamaban? de trabajo a otro. Estufas Lorena, ¿no? Las estufas Lorena fueron de las primeras, luego fueron las estufas Pazzari, Ajá. que esas eran muy locales aquí en Michoacán. Yo vi una enorme cantidad de estufas Pazzari inservibles, Jairo, te lo digo. ¿Por qué? Porque al querer producirlas rápidamente y en serie con contratos de obra pública que muchas veces se le entregaban a las empresas inadecuadas, terminaban siendo fracasos. Yo, como política pública de esa etapa y en ese nivel paliativo para algunas comunidades, yo siempre me decanté por el prefabricado porque es mucho más seguro, mucho más fácil de instalar, mucho más económico, con la enorme desventaja, y no la dejo de reconocer, de que se convierta en una mercancía. Cuando llega a la casa y hay una emergencia, oye, pues hay que comprarle medicina al niño, vende el fogón. Y tienen mucho mercado porque son buenos. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ok, pues aquí esperemos que realmente se hayan equivocado en el precio. Ojalá que sí, por favor. Porque 30,000 pesos para... No, 30,000 por fogón. Digo, los uses en lo que los uses y como lo quieras ver. Si te gastas 30,000 pesos en el programa por cada fogón que vas a instalar, dales una tarjeta de regalo del Palacio de Hierro con los 30,000 pesos y que cada quien vaya por su estufa. Fíjate, lo estás mandando. Sale más barato hacerlo así, de verdad. Ajá. Pues Toño, muchas gracias. Gracias a ti, Jairo. Gracias a nuestros amigos de Monitor. Hasta luego.